para el Año Nuevo, qué ocurrirá en Santiago. Bueno, ahí tienen ustedes las imágenes lamentables. Hemos estado dando cuenta, por supuesto, de la tragedia que enluta a Viña del Mar con este nefasto incendio que se declaró el jueves pasado y que, por supuesto, afectó a centenares de casas, personas que han quedado sin hogar, que necesitan la ayuda, por supuesto, de todos nosotros, pero también queremos darle otra mirada, porque se quemaron palmeras centenarias, se ha perdido mucha fauna, mucha vegetación en ese sector, en el Parque Cancán, y estamos con Cristóbal Elgueta, ingeniero forestal, experto en estas materias vegetales, para entrar un poquito más en profundidad en eso y centrarnos en lo otro, al tema de la afectación humana, digamos, le hemos dado cobertura como corresponde, ¿no? Pero queremos hablar de aquello también. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué se perdió con este incendio en esa quebrada? Mira, hay que entender que los incendios claramente desde el punto de vista como biológico, ecológico, son una catástrofe. O sea, el sistema mediterráneo chileno es un sistema que está, entre comillas, adaptado al fuego. O sea, es algo que ocurre cada mucho tiempo. Te diría que ahora ocurre mucho más seguido por temas esencialmente humanos, pero es una catástrofe, significa resetear el sistema y para muchas de las especies entender que se van a demorar tal vez cientos de años en volver a habitar el lugar que tú incendiaste. Entonces es una catástrofe. En todo lo amplio de la palabra, sin lugar a dudas. Si pudiéramos hacer un resumen, se pierden, no sé, desde microorganismos, desde hongos, hasta, claro, las palmas chilenas, ¿no? Mira, yo diría que la palma chilena en eso corre por un carril un poco distinto, porque es una especie que tiene una adaptación extraordinaria que queda un poco fuera del alcance más importante del fuego, lo que no quiere decir que se afecte, pero claramente desde el punto de vista de la fauna, que no tiene capacidad de moverse, y eso es reptiles esencialmente, muchos insectos, muchos mamíferos, la pérdida es prácticamente completa desde ese punto de vista. Y yo te diría que desde el punto de vista vegetal hay que entender que estos sistemas son sistemas que están bastante degradados y en términos de sucesión ecológica están en estados que no son exactamente los finales, producto de incendios anteriores, pastoreo, robo de leña, etc. Pero claramente tenemos un montón de especies que nos vamos a demorar muchos años en volverlas a ver, salvo que de alguna forma lográsemos hacer lo que se llama una sucesión ecológica como acelerada en el fondo, y eso tiene que ver con algunas prácticas culturales que eventualmente podríamos hacer para recuperar más rápido el sistema. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué tendríamos? Mira, yo diría que tocaste un tema súper relevante que tiene que ver con, hablaste de microorganismos, y lo que hay que entender es que hay un temazo que tiene que ver con microorganismos de suelo. O sea, yo te diría que el primer elemento que tú tienes que tener en cuenta cuando ocurre esta como catástrofe es que hay que preocuparse y a toda velocidad lograr cobertura, porque en el fondo la salud y el estado del suelo es lo que finalmente define lo que de alguna forma tu sistema puede sostener encima. Entonces te diría que todas las actividades culturales que tengan que ver con cobertura, por ejemplo, o eventualmente ocupar el mismo material de quemado para hacer que de alguna forma la velocidad del escurrimiento del agua sea menor y por lo tanto infiltre, son algunas cosas que podemos hacer que van a hacer que este sistema ande un poco más rápido. El suelo es definitivamente a lo que hay que prestarle más atención. Y eso significa que lo que coloques sobre el suelo también es súper relevante. Fondo. Ya, perfecto. Hay que renovar el suelo, hay que darle vitalidad, hay que darle energía. Yo diría que hay que evitar que se te vaya, porque al final tú tenías cobertura, algo lo sujetaba y ahora viene la lluvia y pendiente, ¡boom!, el suelo se nos fue al mar. Perfecto. Y eso es una catástrofe porque todavía resetea el sistema a un estado anterior, ¿te fijas? Claro. Entonces acá hay que prestarle N atención al suelo. Eso es, hay que cuidarlo como hueso santo. Ya, ¿y qué medidas tendría que tomar la autoridad, el Estado en este caso, o los organismos pertinentes para protegerlo, digamos? Y los privados, porque yo creo que hay mucho de la comunidad acá, de hecho, en la rehabilitación, y creo que, a pesar de que es una catástrofe, abre mucho el espacio para que muchos privados también participen. Creo que es hora que los ciudadanos nos hagamos cargo también de alguna forma de lo que destruimos. Yo te diría que lo importante es entender que hay que hacer un plan de forestación, pero cuando tú hablas de forestación, tú siempre piensas en árboles. Y en estos sistemas mediterráneos, el sistema no empieza con árboles, termina, algunos, en árboles, pero es un sistema más bien de herbáceas y de arbustos. Y dentro del mundo de esas plantas herbáceas o arbustos hay algunas que son especialmente aceptadas porque son de estados sucesionales muy
primitivos, por llamarlo así, son las primeras que llegan. Entonces, todo lo que tenga que ver con la siembra, con estas plantas pioneras, en el fondo, es una tremenda acción que podemos hacer todos, privados y el Estado, en el fondo. Y yo te diría que hay algunas especies que son clave. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo te diría que toda la familia de los eringium, por ejemplo, las famosas chupallas, o muchas gramíneas nativas que son bien extraordinarias porque son, de hecho, plantas pioneras. Pero el tema es que probablemente ese banco de semillas no existe o no hay semilla suficiente para alguna forma sembrar. Entonces también entra dentro de esto la posibilidad de ocupar material vegetal exótico no invasor que eventualmente podría actuar como un retenedor de suelo para de alguna forma acelerar un poquito este proceso de regeneración natural. Lo que yo te diría que no hay que hacer es que uno parte corriendo a plantar árboles y muchos de esos árboles no tienen ni una opción de sobrevivir porque las condiciones que necesitan ya no existen. Yo te diría que hay que concentrarse ahora mucho en arbustos, herbáceas, gramíneas para que ese suelo se cubra a toda velocidad y de alguna forma echar a andar un poquito más rápido el proceso. ¿Y cuánto tiempo hay para hacer eso? Poco. O sea, yo te diría que rápido, ¿no? El sistema mediterráneo arranca con la primera lluvia. Entonces, de alguna forma, las acciones que podemos hacer ahora pueden ser, por ejemplo, hay sistemas de zanja, de infiltración, donde tú aumentas, por ejemplo, la infiltración de agua. Esos son trabajos que tú eventualmente podrías hacer ahora que no llueve, pero hay que entender que el sistema mediterráneo parte cuando cae la primera lluvia y en ese momento ojalá que la semilla ya esté para que con esa primera lluvia germine a toda velocidad y me contenga el suelo, que es lo que quiero evitar que se pierda. En otro tipo de situaciones similares en Chile, ¿se ha hecho todo lo que tú nos estás comentando? ¿Tienes algún antecedente? O sea, yo diría que hay antecedentes hay muchos antecedentes, te diría, de mucho trabajo en la Patagonia. Se hizo un trabajo interesante en las Torres del Paine, que para mi gusto erróneamente partieron con árboles en el fondo, a pesar de que son árboles pioneros, yo creo que habría que haber partido. Yo diría que en general hay muchos ejemplos de rehabilitación muy exitosa. Muchos de ellos muy centrados en la plantación de árboles. Yo creo que en este caso hay que entender que rehabilitar el sistema de esta quebrada, que no es la única, hay varias quebradas impresionantes, que de hecho hay que cuidar mucho, parte por más bien preocuparse de esa primera etapa de la sucesión, que es gramíneas, herbáceas y algunos arbustos menores que son pioneros. Sí, y es compleja la situación además en Valparaíso, Viña del Mar, en donde muchos asentamientos humanos se van tomando este tipo de quebradas, incluso de manera ilegal. Entonces el trabajo tiene que ser mayor todavía. Porque... O sea, yo creo que también es oportunidad de una vez por todas empezar a ordenar nuestras ciudades. O sea, tenemos un déficit de vivienda importante, claramente hay que atenderlo, pero estas zonas, muchas de ellas tienen un rol ecológico extraordinariamente importante y desde el punto de vista habitacional no son adecuadas por un montón de motivos. O sea, yo diría que es la oportunidad también para empezar a ordenarnos como sociedad. Creo que estamos un poquito desordenados. Es tiempo, hay muy buenos urbanistas, yo creo que es una buena oportunidad para que biólogos forestales, urbanistas hagan bien la pega y restauremos y regeneremos este lugar. Y le demos el énfasis que merece también a la naturaleza, a la otra cara de la catástrofe. Sí, también tenemos que centrarnos en las personas, en la falta de vivienda, en fin, pero también tenemos que darle cabida a eso y en un contexto de sequía además también. Entrando en eso, ¿cómo has visto tú que la sequía ha afectado en la zona central, la falta de vegetación, el bosque esclerófilo, en fin, está viviendo otra tragedia aparte, ¿no? Yo diría que el sistema mediterráneo y esclerófilo nuestro, que es muy particular porque en la zona puntual central, te diría, hay unas adaptaciones a la sequía que son realmente impresionantes. Ahora, yo te diría que no tengo la información necesaria para saber si estos ciclos son o no recurrentes, porque finalmente una cosa son las mediciones que tenemos hace tal vez 150 años que nos hablan de clima, pero para irme realmente a entender lo que está pasando en este sistema necesito paleoclima, o sea, necesito por lo menos series de clima de varios miles de años. Ahora, lo que observo es que claramente hay un retroceso del bosque esclerófilo, no necesariamente del matorral esclerófilo, que obviamente es mucho más rústico, necesita menos agua, pero yo te diría que mucho más allá de la sequía, que es súper preocupante, me preocupa mucho, por ejemplo, los conejos, que es algo de lo que nadie habla. O sea, yo te diría que una buena parte del mal estado del sistema mediterráneo tiene mucho más que ver con herbivoría de caballos, vacas, ganado, ovejas sueltos, conejos, recolección de leña, incendios, porque finalmente es un sistema que resiste el fuego, pero
cada una cierta cantidad de tiempo y no esta recurrencia como en Renca, por ejemplo, que el incendio es prácticamente una vez al año. Y por otro lado también veo más optimista que hay una tremenda oportunidad de rehabilitar este sistema, pero obviamente hay que empezar a ponernos manos a la obra. Exactamente, y para relevar